Hola, soy Manuel Calandra de Inconscientes en Pantufla y hoy en este video vamos a traer el texto La represión de 1915. Como veníamos hablando en el video anterior, en Pulsión y Destino de Pulsión, también del año 1915, uno de los destinos que le adjudicamos al concepto de pulsión era la represión. La represión, en este caso, tiene un texto particular en el cual Freud lo trabaja a fondo en este concepto fundamental del psicoanálisis, en el cual él diría que es un pilar fundamental en el que descansa el edificio del psicoanálisis. Particularmente con este concepto, lo que podríamos diferenciar en un primer momento es esta cuestión de que la represión como mecanismo o como destino de pulsión presenta esta modalidad de que se encuentra entre lo que sería el juicio adverso y lo que sería la huida. Entonces, en este plano de diferenciación entre la huida y el juicio adverso se encontraría el proceso represivo. ¿En qué consiste el proceso represivo? Es en rechazar algo que se presenta imposible en la conciencia y se tendría que mantener alejada de la misma. ¿Cómo es esto? Nosotros operaríamos frente a la investidura, estamos hablando como destino de pulsión, libidinal, de un monto de afecto hacia un representación, ¿sí? En este representante de representación, que es un agente psíquico, en el cual nosotros le daremos el estatuto de objeto, nosotros le adjudicamos un monto de afecto, en el cual este monto de afecto nosotros lo investimos. ¿Qué pasa? Al investir esto, que nos resulta inconciliable, como diría por ejemplo en neuropsicosis de defensa, una representación inconciliable para la conciencia, este representante tiene que ser reprimido, por lo tanto se tendría que desligar de ese monto de afecto, haciendo que esta desligación entre el monto de afecto y la representación que habíamos nombrado se le adjudique otra representación que sí pueda ser conciliable en la conciencia. Particularmente Freud dirá que hay tres fases de la represión: la represión primordial, la represión propiamente dicha y el retorno de lo reprimido. La represión primordial sería aquella represión que le da justamente el estamento o el estatuto de la iniciación del aparato psíquico. Imaginemos, por ejemplo, en lo que, bueno, lo mismo que estábamos explicando recién, cuando se reprime algo que es inconciliable, ese agente representante de la representación pulsional que no se puede conciliar en la conciencia. Este mismo admitiría una fijación, en la cual sigue inmutable en la pulsión y se liga a ella. Con respecto, bueno, a esta cuestión de la represión primordial, nosotros imaginemos, también coincide, por ejemplo, con la primera vivencia de satisfacción, el cual es un momento mítico, ¿sí? No se sabe cronológicamente cómo lo podríamos ubicar como algo particular de un instante, pero imaginemos en situaciones o vivencias muy arcaicas en las cuales generan un exceso de trauma o una condición excesiva para el propio vivenciar del sujeto. Pensemos que el principal punto y destino por el cual se ejerce la represión en el aparato psíquico es para evitar el displacer. Imaginemos, por ejemplo, la situación de nacimiento, o sea, es un proceso altamente angustiante. Y ya esto no lo pienso tanto de la forma psíquica, sino que tanto de la forma más biológica. Nacer prácticamente es cambiar de una temperatura totalmente brusca. Es pasar de 36 grados centígrados, que es la temperatura corporal, a pasar a temperatura ambiente de un solo golpe. Es, además de ser presionado, golpeado, empujado o, expulsado prácticamente del medio en el cual se vivía, se manda a un lugar totalmente inhóspito en ese instante. A ver, con las propiedades que se puede, digamos, en las condiciones normales de parto, si se puede decir así, una cuestión de un quirófano. Mucho más si, se te llenan los pulmones de oxígeno por primera vez, y eso también es una cuestión de que quemaría. Son un montón de cambios bruscos, como para pensar, por ejemplo, una situación traumática, que te saquen de un contexto en el cual vos te sentís a gusto, o por lo menos la documentación científica al respecto marca
un estado placentero en cuanto al vivenciar del bebé, a un ambiente totalmente ajeno. Piénsenlo en cualquier situación adulta si les sucediera eso, o hagan una homologación. Muy probablemente no creo que se sientan muy a gusto desde el primer momento. Lo que no vaya a ser que sí se pueda sobrevenir eso. Por poner un ejemplo de represión primaria, o primordial, como le quieran decir. Bueno, en segunda etapa, por ejemplo, podemos estar hablando de lo que es la represión propiamente dicha. En este caso es lo que nosotros podemos encontrar mucho más a menos en la cotidianeidad. Es cuando se recaen sobre estos retoños psíquicos producto de la represión primordial y las cuestiones que estaban fijadas a ellas, y se le da el esfuerzo de dar caza, ¿sí? Es justamente el proceso represivo en el cual nosotros por ahí emparentamos mucho más la definición de este término. Particularmente Freud en el texto lo dará de forma detallada y muy esclarecedora. Bueno, la represión propiamente dicha tendría 3 destinos. En este caso sería sofocarse por completo, en otro sería salir de una forma coloreada, y la otra sería la formación de angustia. Bueno, siendo estos 3 destinos en los cuales se explicaría la represión propiamente dicha, nos quedaría por última instancia en los retornos de lo reprimido. En el retorno de lo reprimido lo que podríamos decir es con respecto a que es la formación sintomática de estos agentes representantes desligados de ese monto de afecto, lo cual retornan en la conciencia. Bueno, en este caso Freud dirá que los mecanismos de la represión no coincidirían con la formación sustitutiva. ¿Por qué lo dice particularmente a esto? Porque al final del texto él da los 3 ejemplos clínicos de las estructuras que venía trabajando. Digamos, terminó en estructuras psíquicas de las cuales él venía haciendo estudios al respecto. En este caso, nombraría la histeria de angustia, que nosotros la conoceríamos también coloquialmente como fobia. Bueno, la histeria de conversión, la que también coloquialmente la conocemos como histeria, y después la neurosis obsesiva. Particularmente, a ver, para dar un par de pautas con respecto a la diferenciación entre estas 3 terminologías o estas 3 patologías en un cuadro nosográfico. La idea es más que nada, tener en cuenta que en la fobia lo que se hace es el cambio de esa representación en la cual está mudada con el monto de afecto, desligar el monto de afecto y buscar una representación sustituta en la cual nosotros ligamos ese monto de afecto, siendo esta desplazada. Particularmente se diferenciaría, por ejemplo, de la histeria de conversión, que la histeria de conversión lo que primaría más que el representante es la inervación en el propio cuerpo. Por eso le dicen histeria de conversión. O sea, se convertiría la sintomatología en una inervación corporal. Está siendo una formación sustitutiva en la cual primaría un poco más lo que nosotros llamaríamos, bueno, en las formaciones del inconsciente, el mecanismo de la condensación. Y por última parte, la neurosis obsesiva, que al igual, en un primer instante, al igual que la histeria de angustia, lo que hará es, mediante este proceso de desplazamiento en las formaciones sustitutivas, una cadena asociativa en la cual se enlazarán estas cuestiones de monto de afecto. Para no entrar un poco más en detalles y por ahí ir un poco más a lo que sería sintomatología correspondiente, en la fobia se desarrollará un miedo o una inhibición o en algún aspecto sintomático con respecto a esta representación. En la histeria se pueden desarrollar síntomas que operen sobre el propio cuerpo, y en la neurosis obsesiva tiende a desarrollar rituales obsesivos, prohibiciones, síntomas obsesivos. La idea más que nada de estos videos en general es no hacer un desarrollo muy acabado de los textos con respecto a cuestiones muy pegadas a la letra o los pormenores teóricos. La idea más que nada es que puedan entender que está apuntado para quienes están recién iniciándose en estas cuestiones teóricas, poder hacer un desarrollo a la par de la lectura de los textos. Es indispensable seguir la letra y la teoría en sentido estricto, pero también es indispensable poder llevar esto a tierra, llevar los ejemplos los más amenos y los más
prácticos posibles para poder hacer, bueno, una comprensión de mayor énfasis. Particularmente este espacio es un espacio abierto del que nosotros queremos dar cuenta de una ayuda. Esta lectura de estos textos metapsicológicos de Sigmund Freud son lecturas iniciales en las cuales al principio cuestan, pero una vez que se engancha la onda, por así decirlo, no queda otra cosa que, bueno, seguir leyendo y estudiando y poder seguir incorporando estos contenidos. No son para nada difíciles en cuanto a su comprensión primera. Bueno, después su desarrollo en cuanto al estudio en producción teórica conlleva un mayor compromiso con respecto a el estudio de estos textos. Bueno, espero que les haya gustado y nos seguiremos viendo en la próxima. Un saludo.